Hay un número que Trump no quiere que los americanos escuchen. Ese número es 60.000 millones. Eso es lo que México le compra a Estados Unidos cada año. Maíz de Iowa, soya de Illinois, máquinas de Texas, tecnología de California. 60.000 millones de dólares que entran directamente a los bolsillos de los trabajadores y agricultores americanos que votaron por Trump creyendo que él los iba a proteger. Y esta semana México mandó una señal muy clara. Ese dinero puede irse a otro lado. No mañana, no de golpe. Pero puede irse. Y eso, para Trump, es el peor tipo de problema que existe. Uno que no puede resolver con un tuit ni con un arancel. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento no es solo una pelea de números y porcentajes. Es algo mucho más sencillo de entender y mucho más importante para la vida de todos los mexicanos. Es la historia de un país que durante décadas puso todos sus huevos en la misma canasta, que dependió de un solo comprador para casi todo lo que produce, y que ahora está empezando a preguntarse en voz alta si esa dependencia le ha hecho más daño que bien. Y la respuesta que está encontrando es incómoda. Porque sí, le ha hecho daño. Y Trump, sin quererlo, acaba de ser el que abrió los ojos a millones de mexicanos sobre algo que los economistas llevaban años advirtiendo sin que nadie les hiciera caso. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy no son opiniones. Son números reales, movimientos reales y decisiones que ya se están tomando y que van a cambiar la manera en que México hace negocios con el mundo. Hay cosas pasando ahora mismo que los grandes medios no están explicando con claridad. Y aquí las vamos a poner en palabras que cualquier persona pueda entender. Para entender lo que está pasando hoy, hay que entender primero qué significa para México depender tanto de Estados Unidos. Más del 80 de cada 100 pesos que México gana vendiendo cosas al mundo, los gana vendiéndoselas a Estados Unidos. Eso no es diversificación. Eso es apostar todo al mismo número en la ruleta. Si ese número sale mal, pierdes todo. Y Trump, desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado jugando con ese miedo de una manera que no tiene precedentes en la historia reciente de la relación entre los dos países. Primero llegaron los aranceles al acero y al aluminio. Un arancel es básicamente un impuesto extra que se le cobra a un producto cuando cruza la frontera. Si México manda acero a Estados Unidos y hay un arancel del 25%, las empresas americanas que compran ese acero pagan un cuarto más de lo que pagarían sin el arancel. Eso hace que el acero mexicano sea más caro y menos atractivo. Y cuando un producto se vuelve más caro, las empresas empiezan a buscar otras opciones. Ese es exactamente el efecto que Trump buscaba. Que las empresas americanas dejaran de comprarle a México y empezaran a comprarle a productores dentro de Estados Unidos. El problema es que eso no es tan fácil como suena. México se consolidó en febrero de 2026 como el socio comercial número 1 de Estados Unidos, por encima de China y de Canadá, con exportaciones que llegaron a más de 44.000 millones de dólares en un solo mes. Eso no pasa de la noche a la mañana si decides cambiar de proveedor. Las fábricas americanas llevan años construidas alrededor de piezas y materiales que vienen de México. Los trabajadores americanos usan componentes mexicanos para armar los productos que luego se venden en las tiendas de todo Estados Unidos. Romper esa cadena no es apretar un botón. Es un proceso largo, caro y complicado que le duele tanto a México como a Estados Unidos. Pero Trump siguió apretando. Después del acero y el aluminio, vinieron los aranceles a los autos. Luego las amenazas de aranceles generales. En mayo de 2025, Trump anunció un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas y advirtió que lo subiría hasta el 25% si México no frenaba la migración irregular. 8 días después llegó un acuerdo. Los aranceles se suspendieron, pero el mensaje quedó clarísimo. Washington estaba dispuesto a usar el comercio como arma para conseguir lo que quería en otros temas, como la migración, la seguridad, el agua y lo que se le ocurriera después.
Y entonces México empezó a hacer algo que Trump no esperaba, de esa manera. Lo que sí está pasando es algo más inteligente y más efectivo que una declaración dramática. México está cambiando poco a poco hacia dónde va su dinero. Y eso, a la larga, es mucho más poderoso que cualquier discurso. Pensemos en qué le compra México a Estados Unidos. Maíz amarillo para alimentar a los animales de granja. Soya para hacer aceite y proteína. Maquinaria industrial, equipos de tecnología, combustibles refinados, partes y componentes para sus propias fábricas. En total, México le compra a Estados Unidos alrededor de 60.000 millones de dólares al año en productos. Eso es una cantidad enorme de dinero que entra a la economía americana, que paga salarios de trabajadores americanos, que sostiene fábricas en estados como Texas, California, Illinois y Ohio. Si México decide empezar a comprar esas cosas, en otro lado, esos empleos y ese dinero se van con él. Y eso es exactamente lo que está empezando a pasar en algunos sectores. México aprobó una ley que impuso aranceles a cientos de productos importados, principalmente de China y otros países asiáticos. Eso fue una señal para Washington de que México puede mover sus fichas comerciales en cualquier dirección que quiera. Y al mismo tiempo, en privado, funcionarios mexicanos han estado explorando acuerdos con proveedores de Brasil, de Argentina, de Australia y de varios países europeos para sustituir productos que hoy compran en Estados Unidos. El maíz es el ejemplo más claro. México es el mayor comprador de maíz amarillo de Estados Unidos en el mundo entero. Los agricultores del medio oeste americano, los de Iowa, Illinois, Indiana, dependen enormemente de que México siga comprándoles. Si México decide comprarle el maíz a Brasil o a Argentina, que también producen maíz en grandes cantidades y a precios competitivos, esos agricultores americanos pierden su cliente más grande. Y eso en un país donde los agricultores del centro del país son una base política clave para Trump, tiene consecuencias electorales muy concretas. Trump lo sabe. Y eso es exactamente lo que hace que esta carta tenga tanto peso. Pero el boicot no es solo una estrategia del gobierno. Es también algo que está pasando desde abajo, desde la gente común. Desde que empezaron los aranceles de Trump, en redes sociales mexicanas, comenzó a circular con fuerza una idea sencilla y poderosa. Compra mexicano. No compres lo que venga de allá. Apoya a las empresas de aquí. Ese movimiento no tiene un líder oficial. No es una campaña del gobierno. Es algo que surgió de manera espontánea entre personas que se hartaron de que su país fuera tratado como si no tuviera opciones. Y aunque es difícil medir exactamente cuánto efecto ha tenido, las empresas mexicanas de alimentos, de ropa, de tecnología, reportaron en los primeros meses de 2026 un aumento en las ventas internas que varios analistas conectan directamente con este cambio de actitud del consumidor mexicano. Ahora bien, aquí viene la parte que hay que decir con honestidad porque en este canal no venimos a contar solo lo que la gente quiere escuchar. El boicot total, si se entiende como cortar de golpe toda la relación comercial con Estados Unidos, no es posible. Al menos no en el corto plazo. Según el Consejo Coordinador Empresarial, México es el principal destino del 25% de los sectores económicos de Estados Unidos y el segundo destino del 50% restante. Esa integración es tan profunda que desconectarla de un día para otro causaría un daño enorme también para México. Las fábricas mexicanas necesitan piezas que vienen de Estados Unidos. Los agricultores mexicanos necesitan maquinaria americana. Los trabajadores de la industria maquiladora trabajan todos los días con procesos y tecnología que vienen del norte. Lo que sí es posible, lo que sí está pasando, es una reducción gradual y estratégica de esa dependencia. Es México diciendo: voy a seguir haciendo negocios contigo porque me conviene, pero ya no voy a depender solo de ti. Voy a tener más opciones. Voy a tener más socios, y eso va a cambiar la manera en que negociamos porque ya no vas a poder amenazarme con dejarte
de comprar sabiendo que no tengo a dónde ir. Ese es el cambio fundamental que está ocurriendo. No es un portazo, es una apertura de puertas hacia otros lados. Desde Washington, el principal objetivo del representante comercial Jamieson Greer en su visita a México fue endurecer las reglas para que la manufactura se quede más dentro de Estados Unidos y menos en México. Pero lo que encontró fue un país que ya no está dispuesto a negociar desde el miedo, que llegó a la mesa con sus propias condiciones, que tiene claro qué puede dar y qué no puede dar sin hacerse daño a sí mismo. Gobierno de México. La revisión del TEMEC está prevista para julio de 2026 y el consenso entre los expertos apunta a que el tratado va a continuar, pero como una renegociación con nuevas condiciones por parte de Estados Unidos. Eso significa que lo que se decida en los próximos meses va a definir las reglas del juego comercial entre México y Estados Unidos por los próximos años. Y México llega a esa negociación en una posición que hace 2 años nadie habría imaginado. Siendo el socio comercial número 1 de Estados Unidos, con exportaciones en máximos históricos, con un peso que ha resistido la presión mejor de lo que muchos esperaban, y con una presidenta que ha dejado claro que hay líneas que no va a cruzar sin importar lo que ofrezcan al otro lado. ¿Significa eso que México va a ganar esta negociación? No necesariamente. La diferencia de poder entre los dos países sigue siendo enorme. Estados Unidos tiene más palancas, más recursos y más opciones que México en una negociación de este tipo. Pero lo que sí ha cambiado es el ángulo desde el que México entra a esa negociación. Ya no entra rogando. Entra con datos, entra con alternativas, entra sabiendo que el daño de romper la relación comercial no es solo para México, sino también para millones de trabajadores y agricultores americanos que dependen de que México siga siendo su cliente. Eso es lo que Trump no calculó cuando empezó a usar los aranceles como arma. Que México tiene más poder de respuesta del que parecía, que la gente mexicana tiene más claridad sobre su propio valor económico del que tenía antes, y que cada vez que Washington aprieta, México aprende un poco más sobre cómo moverse en un mundo donde ya no puede depender de una sola relación para sobrevivir. La historia del boicot total no es la historia de México cerrando la puerta a Estados Unidos. Es la historia de México abriendo ventanas hacia el resto del mundo. Y esas ventanas, una vez abiertas, no se vuelven a cerrar fácilmente. Eso es lo que está pasando, de verdad. Y eso es lo que en Línea Roja seguimos contando, sin rodeos y sin filtros. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando entre México y Estados Unidos, compártelo con alguien que creas que necesita saberlo. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que México tiene suficiente fuerza para negociar de igual a igual con Trump? ¿O crees que al final va a tener que ceder más de lo que quiere? Esa conversación vale la pena tenerla. Suscríbete a Línea Roja si todavía no lo has hecho y activa la campana porque